Antes de comenzar la predicación, me gustaría dejar claro un concepto que he titulado la palabra de hoy como checkpoint. Y para aquellos que no saben el significado de la palabra, me gustaría explicar cuál es, para que cuando lo mencione podamos todos entender a lo que me estoy refiriendo. No sé por aquí a cuántos, por ejemplo, les gustan los videojuegos. ¿Quién ha jugado alguna vez algún videojuego? Sois de los míos, ¿no? Checkpoint significa su traducción al español como punto de control. En los videojuegos, para aquellos que nunca han jugado, por ejemplo, el juego de la serpiente, del móvil que se come las manzanas y va creciendo, eso por lo menos todos lo conocen, seguro, ¿no? Ese es universal. Y pues ese es un juego donde no hay checkpoint, porque tú cuando pierdes, empiezas desde el principio. Y da igual que te hayas quedado una manzana, o dos, o acabas de comenzar. Empiezas desde el principio. Mientras que los juegos de hoy en día, que son más largos, sea verdad que conforme va avanzando la historia, hay un checkpoint, un punto de control, donde ahí se guarda la partida. Y si sigue avanzando y pierdes, no comienza desde el principio, sino desde el punto de donde se ha guardado. Y más o menos aclarando esto, para que todos podáis seguir la onda, voy a empezar un poco fuerte, ¿no? Pero sí es verdad que en este último tiempo estamos viendo que se está liando por todo el mundo, ¿no? Hay guerras. Yo, por ejemplo, soy de los que piensan que Dios viene más pronto que tarde. No sé vosotros. Pero si os pregunto si el Señor viene ahora, o ahora, ¿no? Con lo de la guerra, pues pasa lo que sea y nos vamos con el Señor, ¿cómo creéis que sería esa conversación con Dios? ¿Creéis que sería dura? ¿Llegaría al cielo tranquilo diciendo, me alegra de verte, Jesús? Y te diría, buen siervo fiel, hiciste la buena batalla, vente conmigo. O llegarías de camino al cielo, estarías temblando porque estoy en duda. Eso es duro y peligroso, si tienes dudas. Y antes de comenzar, al final, si estás en duda, es sencillo. La salvación no tienes que hacer nada para merecértela. Es un regalo que Dios la hace por gracia. No significa que tampoco que, como es por gracia, vivo la vida como quiera, sino una vez que recibimos a Dios en nuestras vidas, comienza el camino de santificación. Un camino en el que vamos avanzando para convertirnos en esa versión que Dios quiere que sea. Cada uno de los que están aquí, Dios tiene un propósito. Quiere que nos convirtamos en un marco diferente en cada uno. Y nunca hay que estancarse, porque como te estanques significa que hay algo que no está bien. Me gustaría dar un ejemplo de que la salvación es por gracia. El hombre que estaba en la cruz clavado al lado de Jesús había vivido una vida, pues para que terminase ahí, mala. Y no hizo más que reconocer quién era. Dijo, tú no mereces estar aquí, nosotros sí. Y Jesús simplemente le dijo, ahora vamos a estar comiendo con el Padre, no te preocupes. Así que si has vivido una vida donde Dios te está llevando por un camino y tú en algún momento dijiste, bueno, pues en vez de seguir el camino que me lleva hacia la cruz, me voy a dar un paseo. Y ese paseo se convirtió en no simple un paseo, sino en un estilo de vida. Nunca es tarde para volver al camino, porque no sabemos cuándo va a llegar a ser el día en el que te llame a la puerta a Dios y tenga esa conversación. No lo sabemos. Para aquellos que sí conocen y han vivido y han tenido esa comunión con Dios, no hay que acomodarse, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Dice que primero solo entrarán los que obedezcan a Dios. Hay que ser obedientes. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré, dice el Señor, claramente jamás os conocí. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Leer esto es duro porque te dice, a lo mejor estás predicando, estás viniendo a la iglesia, estás llevando una vida buena, normal, tranquila. Y aquí dice, llegarán, incluso habrán llegado al cielo, personas así. Y le habrá dicho Dios, no os conozco. No os conozco porque igual no pasas tiempo con él, así de sencillo. No se basa en... Un día tiene 24 horas. Lo siento, pero si pasas 5 minutos con Dios, Él quiere más. O sea, si solo tu comunión con Dios se basa en un monólogo, gracias Señor por el día, gracias, te pido que me ayudes y me fortalezca, amén. Y no te habla y solamente te habla un domingo, ¿en serio? ¿Crees que eso quiere hablarte nada más Dios una vez a la semana? 4 veces al mes. Eso es una relación con alguien. Una relación con alguien es cuando hablas día tras día. Tú conoces a una persona porque pasas tiempo, te vas a comer con ella o con él. Le dices que te gusta, tu gusto. Incluso si tienes una buena comunión con esa persona, dices, oye, pues creo que te estás equivocando, igual te aconsejo que vayas por aquí. Eso es una comunión con Dios, una relación, que es lo que está diciendo aquí. No os conozco porque por mucho que prediquemos, por mucho que diga aquí, echamos fuera demonios, incluso hacemos milagros. Y aquí pone que lo hacían en su nombre, es decir, que no se llevaban ellos la gloria, lo hacían y decían que la gloria era de Dios. Y aún así decía, no os conozco. No os conozco. También es muy importante no acomodarse. Tenemos una cosa en común todos. Podemos tener diferentes llamados, diferentes dones, pero una cosa que tenemos en común es que tenemos que ser y hacer discípulos. Eso todos lo sabemos. Pero primero hay que serlo. ¿Estás gastando el tiempo en hacer discípulos, pero no los eres? Ojo, a ver si vas a llevar 20 personas a los pies de Cristo y tú te vas a quedar fuera. Porque estabas más tiempo con el hacer discípulos que conocer al Padre. Sí, les presentaste quién soy yo, perfecto. Pero tú estabas más enfocado en el hacer que en ser. Esto le pasó, por ejemplo, a Judas. Persona muy cercana. Es muy impactante la vida de Judas porque es que estuvo con Jesús. No es que lo conocemos, escuché de él. No, estuvo con Jesús y lo traicionó. ¿Cuáles son tus monedas de plata? ¿Una amistad, una pareja, un vicio, algo oculto, un sueño de tu corazón que va en contra del sueño que tiene Dios? A lo mejor el sueño que tiene Dios no lo estás haciendo porque no pasas tiempo con Él, no te lo has mostrado. Pero no porque Él no quiera, sino porque te falta ese tiempo con Él. Está deseando decírtelo. Y te garantizo que ese plan, primero vas a ser más feliz y vas a estar seguro. Porque si tu plan igual es, monta una empresa, gano dinero, el día siguiente viene una crisis, pasa lo que sea, se cae la bolsa, todos para el hoyo. Y te has tirado toda tu vida tras algo que no valía. Mientras vas siguiendo a Dios, y te garantizo que con Dios al lado no hay crisis que le venza. Es decir, eso puede estar bastante tranquilo porque no va a haber nada que pueda interferir en su obra. También el versículo es importante, amará a Dios sobre todas las cosas. Si amas a una persona, quieras pasar tiempo con ella. ¿Quieres pasar tiempo con Dios? O sea, la pregunta es si quieres, no si te obliga. Ahí sabes si lo amas, si está Él en el centro, si está Él
dirigiendo tu vida, si lo anhelas, si quieres crecer más. Porque una cosa está segura, que cuando morimos no nos llevamos nada, no nos llevamos ni nuestro propio cuerpo. Nuestro propio cuerpo se queda aquí y lo entierran, o no sé lo que pasará con nuestro cuerpo, pero ni eso nos llevamos. Solo nos llevamos lo que hicimos, nuestra obra, que eso es lo que después va a valer la pena. También me gustaría comentar una anécdota que tuvimos una vez los jóvenes. Hace un tiempo nos fuimos a Pozo Blanco, en pleno invierno, a recoger aceitunas. Y en pleno invierno allí hacía un frío horrible, mucho frío. Y nos lo pasamos genial, aprendimos mucho. Además, Francis, el pastor que está allí llevando ese ministerio, nos habló. Vamos, de lujo estuvimos. Pero en la última noche fue un poquillo diferente, porque estábamos todos en el salón, solo había una fuente de calor en toda la casa, que era una chimenea, porque era una casa antigua. Imaginaros en medio de la montaña, porque en medio de la montaña era en medio de la montaña, que veía animales antes de llegar a la casa, animales por ahí, cerdos. O sea, un frío horrible. Cuando íbamos a la mañana siguiente a recoger la aceituna, el césped estaba helado. Alguno puede decir amén porque se cayó, ¿no? Y más de una vez. O sea, hacía un frío horrible el que hacía por las noches. Hasta que no se abría el sol, se derretía el hielo, era muy complicado ponerte a recoger la aceituna. Y estábamos ahí, la verdad no le estábamos pasando muy bien, estábamos haciendo diferentes juegos, estábamos riéndonos. Pero había una fuente de calor, nada más. Y ese fuego, esa chimenea estaba echando un fuego que hacía una calor allí impresionante. De hecho, estábamos sudando. Y allí, en casa antigua, vuelvo a repetir, que tenías mantas de la antigua, mantas gordas de lana que te ponías 5 encima y te tenían que ayudar a salir porque eso pesaba. O sea, te abrigaba bastante. Y mientras estábamos pasando un buen tiempo, dijimos, oye, ¿no hace un poquillo de calor? Tengo que decir que yo fui el que dio la idea. ¿No tenéis un poquillo de todo? Sí, la verdad que hace un poquito de calor. Y dijimos, oye, pues vamos a cerrar un poquito por donde entra el oxígeno al fuego. Al final el fuego se aviva con oxígeno. Cerramos un poquito por donde le entraba y ya se estaba mejor. Incluso hacía tanta calor que abrimos las ventanas para que se fuese un poco. Porque es que eso era, de verdad, se hacía muchísima calor, era terrible. Y con las ventanas abiertas seguía haciendo calor. Al final ya salió el pastor y no nos riñó, fue muy sabio y nos dijo, oye chicos, ¿no es un poquillo tarde para estar despiertos? Y dijimos, sí, bueno, nos vamos ya a dormir. Lo hizo también nos habló suave y sutil a nuestros corazones. Y nos fuimos a dormir. Nos fuimos a dormir y en mitad de la noche hizo el fuego, ¡fum!, porque le cortamos su entrada de oxígeno. Y ahí empezó el frío. Y no simplemente se apagó el fuego, sino que las ventanas seguían abiertas. Y empezó a entrar frío. Invierno, puro invierno, en la Sierra de Córdoba. Habíamos 3 que además nos coincidía, que estaba en la ventana y los 3 estábamos seguidos así, fum, fum, fum. Yo me congelé, al día siguiente me puse malo con angina, o sea, y en mitad de la noche lo que hice fue, hasta la cabeza la metí dentro, tenía las mangas metidas así dentro de la ropa porque hacía un frío terrible. Y lo peor, que me levanto medianoche para intentar cerrar la ventana con las mantas así y no había quien cerrara la ventana. Claro, era una casa antigua, un mecanismo antiguo, pues no di al final con la tecla y se quedó un poquillo por lo menos encajado. Y por lo menos que no entre tanto. Y muchas veces esto es un claro ejemplo de lo que nos pasa en nuestra vida. Nosotros somos encargados de mantener ese fuego del Espíritu Santo avivado en nuestras vidas. Cuando venga a por nosotros, por su pueblo,
¿Queremos ser de las vírgenes que tienen el cántaro medio vacío? ¿Queremos ser de los que lo tienen lleno? Todos queremos que lo tengamos lleno, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces nos pasa eso, que vamos avanzando en la vida, viene un problema, viene lo que sea, y decidimos cerrar un poquito el oxígeno, porque decimos, es que hace mucha calor, estoy sofocado. Bueno, voy a cerrar un poquito. Y cuando se apaga el fuego, tú combatías las tentaciones con el fuego avivado, ¡buah! Nosotros nos poníamos delante de la ventana y decíamos, es que está entrando aire frío, pero es que yo estoy ardiendo. Pues eso mismo pasa, viene la tentación y estás con el fuego a tope en tu corazón y no hay quien te pare, viene el enemigo y te ríes de la tentación. Y cuando se apaga el fuego, ¿qué pasa? Esa ventana que tú dejabas abierta. ¿Estás perdiendo la salvación por una amistad? Como decía antes, por un vicio, por un sueño. Sí, tú estás lleno del fuego del Espíritu Santo, pero esa ventana seguía abierta, esa amistad que no te convenía la dejaste abierta, aunque estabas lleno y no te contaminaba. Se iban, pero tú seguías con el Señor, bien. Pero en cuanto se apaga el fuego, la ventana empieza a entrar frío. Pasa frío. Y ahí puedes perder la salvación. Porque decides darle la espalda a Dios. Es decir, quiero continuar, me dejo llevar y ya empiezo malos hábitos. Y sí es verdad que en tu corazón sigue estando el Señor. Y al final, ese tiempo que pasamos fuera separados de Él, lo vamos a pasar mal. Al principio va a ser, bueno, estoy más triste, me vi con Él un día y se convierte en un hábito. Y ya al final la persona que tenía el fuego avivado, que te pasaba una calor, está congelada y con angina. Y muchas veces nos pasa en nuestra vida. Por eso es bueno, aunque parezca decir, no, yo es que solo estoy bien, no necesito a nadie. Por eso está la iglesia también. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, necesitas a alguien que está vacío. O cuando tú estés vacío, te estés apagando, llega alguien y dice que ha cerrado esto, abre que entre bien el oxígeno. Por eso decir, bueno, es que un viernes no tengo ganas, quiero descansar. Aquí hay personas que se reúnen en los grupos de crecimiento y están orando por ti. Aunque tú te vayas a tu casa el lunes, hasta si no vienes, siguen orando por ti. Pero a un momento en el que tú te congregas, si alguien tiene un problema, lo cuentas. Podéis orar por mí y tranquilos, que hay confianza, que no van a salir por aquí diciendo, oye, mira esto. Pero no es lo mismo estar solo que estar acompañado. Aunque tú estés lleno, si esa puerta se queda cerrada, esa ventana se queda cerrada y se empieza a apagar tu fuego, viene un hermano, te dice, toma más leña. Porque al final solo vamos a tener una respuesta. ¿Pasa o no te conozco? Y es una pena que nos diga, no te conozco. Porque eso que te está llevando mal no se va a salvar por ti. Al igual que tú tampoco te vas a salvar por nadie. La salvación es individual. Por mucho que oren por ti, si tú no quieres, si no tienes una predisposición a seguir a Dios, ¿de qué vale? También me gustaría, a mí que soy un friki de los videojuegos, comentar un videojuego que sea verdad que ese es de los más difíciles. De hecho, todavía no me lo he pasado. Y yo sé que algún día me lo pasaré y espero pasármelo bien. Ese videojuego al final no es nada más y nada menos que la vida real. O sea, cada uno tiene su propia historia, como cada videojuego. Tiene un comienzo,
A lo mejor ese comienzo ha sido diferente. Otro pues ha comenzado desde diferentes puntos de casilla, más sencillo. Pero cuando terminemos el juego, va a poner solo dos cosas: enhorabuena o game over. No hay término medio. Y en la vida no hay checkpoint, que si sale game over, vuelva a aparecer de donde se guardó la partida anterior. Lo siento, pero no. Termina el juego y se acaba. Y es una pena que en el poco tiempo que vamos a estar aquí, porque esto es el tráiler de una película, lo que estamos viviendo. La película viene después. Que por tener un mal tráiler te pierdas la película. Parece tontería, pero el marketing principal de las películas va para el tráiler, para enganchar al espectador y que vaya a ver la película. Si el tráiler es malo, la película será un fracaso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Si nosotros estamos haciendo un tráiler malo, cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir: ¿qué película vamos a ver? Si te di 1000 oportunidades, te estaba hablando, quería que pasaras tiempo conmigo, y decía: gracias, Señor, por estos alimentos, amén. O muchas veces ni eso. Entonces, ¿podemos decir que tenemos una relación con Dios? ¿Podemos decir que conocemos a Dios? No que tú conozcas a Dios, son cosas diferentes. Yo sé quién es Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero ellos no me conocen. Si yo voy a su casa, es que te he visto en todos los partidos, tienes tantos goles, tantas estadísticas, voy a saber, aunque sepa más cosas que él, me va a decir: pero tú qué haces aquí, vete. Por mucho que nosotros conozcamos la Biblia, va a ser lo mismo. Porque nos va a decir: no te conozco. ¿Cómo que quieres entrar a mi casa? ¿Pero quién eres? Un desconocido. Sería una pena que gastaras, que invirtieras tu tiempo en la obra y no te enfocas en ser el discípulo. Y me gustaría que pudiésemos analizar nuestras vidas. Porque al final es game over, enhorabuena. Que podamos, esa relación con Dios, al principio puede ser que sea complicado. Dices: es que estoy 5 minutos orando y se me hace un mundo. Pero ponte 5 minutos, al día siguiente intenta 6. Es curioso cómo perseveramos en muchas cosas, pero en Dios no. Todo tiene su tiempo. Si estás orando por alguien, es que no hace caso, es que, bueno, ponlo en manos de Dios, preséntala a Dios, que vea de verdad a Dios en ti. Muchas veces decimos: no, yo es que predico por el ejemplo. Sí, está genial predicar con el ejemplo, pero si está una persona llorando delante tuya, va a decir: no, es que yo con el ejemplo. Si necesita ayuda a una persona, puedes estar trabajando, siendo el mejor ejemplo, y de repente hay uno del trabajo que necesita oración. Ahí va a ser el ejemplo. Es decir, yo lo veo diferente. Si es más feliz, siempre está contento aunque las cosas vayan mal, tiene su esperanza en Dios. Pero si te ves acercándote a alguien, va a decir: oh, este se preocupa. Algo escaso en la sociedad de hoy en día. Preocuparte por los demás, bueno, eso ni lo piensas, cada uno va a su bola. De hecho, hace poco vi un vídeo que decía: no te preocupes tanto por lo que piensan de ti. Y salía como el hombre llegaba a la calle y se tumbaba, así. Y había cámaras por toda la plaza, era una plaza muy transitada, y nadie le miraba. Muchas veces nos preocupamos más por el que van a pensar, y es que no le importa a nadie.
y que tú te importes y que tú te intereses por alguien, rompe el esquema. Sí que me gustaría orar por cada uno de los que si os sentís en algún momento o si estáis sintiendo cargados, que dices, necesito volver a conocer a Jesús, como decía la canción que estaban cantando, y decía, y ser hallado en Él. Eso es muy importante. Lo decimos rápido, pero es lo principal. Conoces a Jesús, pero conociendo a Jesús te conoces a ti, siendo hallado en ti mismo. Él te conoce mejor que tú a ti mismo. Entonces, ¿tienes un problema? Señor, me está pasando esto, no me estoy comprendiendo, porque acude a Él. Es que no, muchas veces buscamos más la ayuda en personas que en Dios. Tengo un problema y en vez de acudir a Dios, acudo a mi primo, a mi tío, primero. Oye, estás poniendo tu seguridad en alguien por encima de Dios. No quiero terminar. No quiero que suene un poco agresivo. Al final, la vida es así. Aunque te puede gustar más, te puede gustar menos, pero al final se va a determinar en que te conozca o no te conozca. Y no te acomodes, porque aquí dice, como he leído antes, que predicaban y no los conocía. Si hay alguien que esté pasando un mal momento, acude a Dios, pero de corazón, y no acuda un día cuando tenga el problema, y cuando se te vaya el problema te olvidas. Ahí cuando te analizas y solo acude a Dios cuando tienes el problema. Lo siento, pero no te conoce. Así que si hay alguien de verdad que se sienta así, o que has podido alejarte del camino por algunas circunstancias, que Dios está deseando que vuelvas. Yo justamente me habló a través de la predicación anoche. Yo estaba el otro día soltando a Andrea a su casa, iba en el coche y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo dije, bien. Y le dije, pero a mí hay algo curioso, que a mí no me gusta escribir. Digo, yo la predicación la pongo por los puntos, en el móvil, y voy así bajando. Me siento más cómodo así. No me gusta. Y me dijo, oh, pues sí, diferentes gustos, ¿no? Y estaba ya anoche repasándola nada más, y siento de parte del Señor, ponte a escribir. Y digo, ¿cómo que me pongo a escribir? Y me dijo, sí, ponte a escribir. Y dije, pues bueno. Y yo en principio dije, bueno, ¿de dónde saco un boli? Y miro en las cosas de cuando iba al instituto y tengo ahí el estuche, y cojo el estuche, cojo el boli, y digo, ¿ahora de dónde saco los folios? Y hace poco, bueno, el verano pasado más bien, estaba estudiando un máster y tuve que hacer un tipo test. Y tenía aquí las preguntas, ¿no? Y yo dije, y en todos los folios estaban escritos por delante y por detrás. Pero había uno nada más que simplemente estaba escrito por una cara. ¿Qué es esto? De hecho, si tú lo preguntas, si lo lees no tiene nada que ver. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿cuándo en un país no se aplica un impuesto? O sea, nada que ver. Y dije, porque es el único que tengo. Y ahí pues escogí y me puse a escribirlo. Y Dios me habló y me dijo, es lo que te ha pasado con el papel, es lo mismo que me pasa a mí. El papel simbolizaba nuestra vida. Y a lo mejor tú has podido vivirla y has escrito tu propia historia. Pero ¿estás dispuesto a darle la vuelta y a dejar que Dios escriba en ti? ¿O no? Porque creo que eran
ahí podía haber 200, 300 folios. No es broma, por delante y por detrás. Todo. Solo uno que estaba escrito así. Si Dios te llama, quieres que Dios te use, pero tu vida está ya escrita por ti. Estás dispuesto a decir, no, ahora la escribes tú. Y me decía, mira cuántos folios había. Y solo uno es donde pude escribir. ¿Quieres ser ese folio? Es una decisión personal. Y una intención de hacerlo. Si no estás dispuesto a tomar el sacrificio, porque la vida cristiana, quien diga es paz y amor, felices, no, para nada. Es dura. Va a tener que cargar tu cruz, va a tener que los deseos, pues decir no. A esto no. Y es dura. ¿Pero estás dispuesto? Porque Jesús se llevó los palos por ti. ¿Qué es? ¿Que quedas mal ante un amigo? ¿Un amigo que te está inyectando veneno? Al final son decisiones muy personales. Y es lo que va a marcar tu historia. La historia que quiere hacer Dios en tu vida. ¿Quieres convertirte en esa versión? Y si es verdad que en la vida de hoy en día no hay checkpoint, no hay un punto de control donde diga, bueno, aquí, si me sale mal y me dice Dios que no, pues vuelvo a aparecer el 4 de marzo de 2026, por ejemplo. No. Pero sí es verdad que Dios muchas veces nos manda destellos. Nos manda un, hey, enfócate. Enfócate. Que es lo más similar a un checkpoint. Es decir, espabila. Que te estás yendo cada vez más. O crees que estás, pero no lo estás. Y eso es lo que va a marcar la decisión que tomemos ahora. Si sigues y estás teniendo una buena relación, sigue así. Te animo a que puedas venir de verdad a los grupos de crecimiento. Están siendo mucha bendición. Si eres joven, vente a los jóvenes. Ayer, el otro día, estuvimos ahí debatiendo sobre el dar, que es un regalo. Muchos decían, ¿y si pasa esto? Es que me han hecho esto. Y al final se comprendió y aprendimos. Seguramente ese aprendizaje haya sido de más valor para la vida que a lo mejor las 5 horas que estás en el TikTok y no te acuerdas ni del último vídeo que viste. Me gustaría orar por cada uno. De verdad, si hay alguien que tenga necesidad, que pueda, si quiere levantar su mano, que puedan ir el Dream Team a orar por ellos. Al final somos el cuerpo. Estamos diciendo que estamos aquí reunidos. Si está tu fuego apagándose y estás sentado y ves a alguien que se le está apagando, ve y dale de tu fuego. Que no pase frío. Porque una vez tú estuviste con el fuego apagado y alguien que mandó el Señor o el Señor mismamente te abrazó y te avivó el fuego. No seas egoísta. Así que me gustaría orar por todos. También si es la primera vez que escuchas de Dios, no quiero asustarte. Simplemente te animo a que puedas decir, quiero conocerte. Igual piensas que es una mentira. Yo te puedo decir que yo tengo claro que no. Porque yo lo he palpado, no es que sea fe. La fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es creer en lo que no se ve. Ya, pero yo es que lo he visto, yo lo siento. Yo te puedo decir que lo he visto y lo he palpado. Así que te animo que puedas conocerle. Gracias, Señor, por el día de hoy. Te pido que obres, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que los que estamos ahora mismo en tus caminos, Señor, que no se nos apague el fuego, que avivamos más, Señor, y aunque pasemos calor, es mejor pasar siempre calor que pasar frío, Padre. Porque nunca, Señor, nos vamos a cansar
de servirte, porque tu yugo es liviano, Señor, y queremos ese yugo, Señor. Si hay algo que nos está atando, que nos está haciendo que sea pesada nuestra semana, nuestro día, que podamos acudir a ti en busca de ayuda, Señor, en busca de un abrazo, donde tú vas a ser el único que va a poder hablarnos, Padre. Pedimos que esa relación contigo, como decía, Señor, no queremos ser de los que digan: alejaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Queremos llegar a ti y decir: gracias, Señor, por lo que me diste. Que podamos decir que hemos corrido la buena batalla. Que podamos decir: gracias, Padre, por este regalo. Y no simplemente eso, que nos podamos crecer más, Padre, que seamos liberados, Señor. Si hay alguien que tiene aquí alguna carga, Padre, te lo suplico, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, se vaya ahora. No hay cavidad, Señor, porque tú, Señor, cuando escribes nuestros nombres en el libro de la vida, no hay tentación, Señor. Pueden venir problemas, porque los van a venir, pero si nos agarramos a ti, no hay nada ni nadie que pueda desviarnos, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por cada uno, por los niños que están ahora, Señor, que puedan crecer sanos, en un buen ambiente, y puedan alimentarse de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.